Hola, este es el trabajo práctico número 1 del sistema de panadería. Pertenece a la carrera de licenciatura en Sistema de Información, de la materia Ingeniería en Software 1. Entre los temas principales están paradigma de la programación, herramientas case, análisis orientado a las funciones, o también llamado análisis del sistema y diseño del sistema, y también paradigma estructurado. Comenzaré. Paradigma de la programación. Es una manera o estilo de programación de software. Es un conjunto de métodos sistemáticos aplicables en todos los niveles de diseño de software para resolver problemas computacionales. Entre esto está el paradigma imperativo. Aquí, los programas consisten en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador diera órdenes concretos. Algunos lenguajes estarían Pascal, COBOL, Fortran, C++, etc. Esto se clasifica principalmente en programación estructurada, procedimental y modular. En caso de la programación estructurada, es un tipo de programación imperativa, donde el flujo de control se define mediante bucles anidados, condicionales y subrutinas. La programación procedimental consiste en basarse en un número muy bajo de expresiones repetidas, englobarlas todas en un procedimiento o función y llamarlo cada vez que tenga que ejecutarse. También está programación modular. Consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más manejable y legible. También está el paradigma declarativo. Este paradigma no necesita definir algoritmo, puesto que describe el problema en lugar de encontrar una solución al mismo. Este paradigma utiliza el principio de razonamiento lógico para responder a la pregunta o cuestiones consultadas. Este paradigma, a su vez, se divide en dos, que sería programación lógica y programación funcional. Con el caso de la programación lógica, utiliza los circuitos lógicos en lugar de solamente las funciones matemáticas para controlar cómo se enuncian los hechos y las reglas. En el caso de la programación funcional, se enfoca en qué estamos haciendo y no en cómo se está haciendo. Esto quiere decir que nosotros expresaremos nuestras lógicas sin describir controles de flujo, no se usa ciclo o condicionales. También están la programación orientada a objetos. En este modelo de paradigma se construyen modelos de objetos que representan elementos del problema a resolver, que tienen características y funciones, simplificando así su creación, depuración y posteriores mejoras, disminuir los errores y proporciona la reutilización de código. También está la programación reactiva. Este paradigma se basa en escuchar lo que emite un evento o cambio en el flujo de datos, en donde los objetos reaccionan a los valores que reciben dicho cambio. Las librerías más conocidas son Project Reactor, RxJava y React Angular hacen uso de la programación reactiva. Ahora hablaremos de la herramienta Case, para desarrollo y modelado de software. Es un conjunto de herramientas que permite la automatización del proceso de producción de desarrollo de software, desde la planificación, el mantenimiento, comunicación e integrar el trabajo que desempeña el sistema. Entre esto, hay razones para el uso de la herramienta Case. Entre esto está el aumento en la productividad del analista, mejora la comunicación analista-usuario, integración de la actividad de ciclo de vida, evaluar de manera más precisa los cambios de mantenimiento. Pero comenzaremos en el aumento en la productividad del analista. Permite que los analistas puedan realizar planeación, análisis y diseño por medios gráficos, permitiendo modelar los datos, procesos y objetos en diferentes formatos, generando información sobre el modelo en varios lenguajes de programación. A su vez, facilita la interacción entre los miembros del equipo. Mejora en la comunicación analista-usuario. Las herramientas Case pueden actuar como catalizadores para la interacción analista-usuario y mejorar significativamente la comunicación en el proceso de desarrollo del sistema. Integración de las actividades de ciclo de vida. Estas herramientas permiten que las fases de ciclo de vida se integren de manera efectiva, lo que facilita la comprensión de cómo se relacionan y dependen entre sí las diferentes actividades del proceso. También está evaluar de manera precisa los cambios de mantenimiento.
Permite que los usuarios evalúen el impacto de los cambios y planifiquen de manera efectiva las acciones de mantenimiento necesarias. Ahora hablaremos de análisis orientado a las funciones, o también llamado análisis de sistema y diseño de sistema. Es una técnica de análisis de sistema que se enfoca en identificar y describir las funciones que el sistema debe llevar a cabo para cumplir con los requisitos del usuario. Sus metodologías más comunes suelen ser el modelo Kendall-Kendall, el modelo Jordan y el modelo Jaynes-Sarson. Con el caso de Kendall y Kendall, se enfoca en la identificación de las funciones del sistema, la elaboración de un modelo de proceso y la descripción de las reglas de procesamiento. Se utilizan técnicas como diagramas de flujo de datos y diagramas de proceso para representar el modelo de proceso del sistema. Con el caso de Jordan, se enfoca en la identificación de los procesos del negocio y en la descripción de las reglas de negocio. Se utilizan técnicas como diagramas de flujo de datos, diagramas de entidad-relación y tabla de decisión para representar el modelo de proceso y las reglas de negocio del sistema. También está el modelo de Jaynes y Sarson. Se enfoca en la identificación de la entrada, proceso y salida del sistema, y en la descripción de las reglas de procesamiento. Se utilizan técnicas como diagramas de flujo de datos, diagramas de contexto y tablas de decisión para representar el modelo de proceso del sistema. Ahora hablaremos del paradigma estructurado, según Kendall. El paradigma estructurado es una metodología de análisis y diseño del sistema que se basa en la división de un sistema en componentes más pequeños y manejables, con el fin de facilitar su comprensión y construcción. Los autores más destacados en el desarrollo del paradigma estructurado son Tom DeMarco, Edward Jordan y Chris Game. Esta metodología se apoya en tres elementos clave: el diagrama de flujo de datos, la diagrama de entidad-relación y diccionario de datos. Ahora hablaremos del diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos es una herramienta gráfica que muestra la forma en que los datos se mueven a través de un sistema. El diagrama de flujo de datos se compone en símbolos que representan entidades externas, proceso, almacenes de datos y flujo de datos. Estos símbolos se conectan mediante flechas que indican la dirección del flujo de datos. Los elementos principales de un diagrama de flujo de datos son entidad externa, proceso, flujo de datos y almacenamiento de datos. Con el caso de la entidad externa, son los puntos de entrada y salida del sistema, como por ejemplo los usuarios o clientes. El proceso representa una actividad que transforma los datos de entrada en datos de salida. El flujo de datos representa la información que se mueve entre las entidades externas, los procesos y los almacenes de datos. Por último están los almacenes de datos, que representan un lugar donde se almacenan los datos, por ejemplo, una base de datos o un archivo. Ahora hablaremos de la regla de construcción de un diagrama de flujo de datos. Entre estas, se tiene que incluir lo siguiente. Cada proceso debe tener una entrada y una salida de datos. Los procesos deben ser lo más sencillo posible. Los flujos de datos deben conectarse a los procesos y almacenes de datos, pero no a las entidades externas. Y por último, los flujos de datos no pueden conectarse directamente entre sí. Ahora hablaremos de un diagrama de entidad-relación. Es una herramienta gráfica que muestra las entidades relevantes en un sistema y sus relaciones. Los elementos principales de un diagrama de entidad-relación son entidad, atributo y relación. Con el caso de la entidad, representa un objeto o concepto dentro del sistema, mientras que el atributo describe la característica de la entidad. Y la relación representa la forma en que dos o más entidades están conectadas. Entre las reglas más importantes de un diagrama de entidad-relación serían: su regla de construcción incluye: cada entidad debe tener un nombre único y significativo. Cada atributo debe estar asociado a una entidad. Cada relación debe tener un nombre único y significativo. Las relaciones deben ser binarias, o sea, que deben tener dos entidades, o ternarias, que serían tres entidades. Ahora hablaremos del diccionario de datos.
Un diccionario de datos es una base de datos que almacena información sobre los elementos de datos, como los nombres, medidas, tipos de datos, formatos, longitudes, descripciones de texto y otros detalles necesarios para entender los datos. Aquí, según Jay y Sarson, nos dice lo siguiente. El nombre del diccionario de datos comienza a extenderse cuando empezamos a incluir los detalles de los procesos que, estrictamente hablando, son lógica más bien que datos. Posiblemente el diccionario de datos debería llamarse realmente guía de proyecto. Y los elementos más importantes de un diccionario de datos, según Chris Game y Trish Sarson, serían el nombre, que se debe elegirse de manera tal de que tenga el mayor significación posible para el usuario, o sea, que tenga el mayor significado para el usuario. Con la descripción, tendrá que ser un significado de elemento de datos, y puede incluir un típico ejemplo. En el área de elementos de datos, pueden aparecer debido a que diferentes departamentos han denominado a una misma cosa con nombres diferentes. Por ejemplo, el personal de depósito lo denominaría número de requisición y el personal de compra como número de pedido. En el caso de los rangos de los valores y el significado de los valores, serían que aquellos que en todos los casos prácticos pueden tomar cualquier valor dentro de un determinado rango. Por ejemplo, un importe de dólares de 0 hasta el número máximo permitido, o una temperatura de 0 grados hasta 300 grados, aquellos que solo pueden tomar determinados valores. Por ejemplo, el número de departamentos que pueden ser 41, 12, 40, 86. Sin embargo, no pueden tener otros valores. Al primer tipo de dato, Trish Sarson y Chris Game lo denominaron elemento de datos continuo y al segundo tipo, elemento de datos discreto. Para los elementos de datos continuos se debe indicar el rango de los valores que pueden tomar, un valor típico y alguna información sobre el tratamiento de los valores límite. En el caso de los elementos de datos discretos, se debe hacer notar los valores y el significado que se dé a cada valor. También está la longitud. En algún punto, el analista deberá especificar la longitud de cada elemento de datos, tal como se encuentra en el mundo real y no por la longitud que se deba tomar. Por ejemplo, que esté codificada en binario o decimal empaquetado. También está la codificación. El diseñador y el programador necesitan un lugar para registrar en el diccionario de datos la forma en que el elemento de datos será codificado físicamente en el sistema. Por ejemplo, si un número deberá ser almacenado en el disco como decimal empaquetado o si la transmisión por una línea de comunicación sea de código ASCII. Ahora hablaremos de la regla de construcción del diccionario de datos. Entre esto están los siguientes. Sin embargo, suele llevar a tomar una regla bastante complicada y larga. Entre esto está identificar los datos, todos los datos que se utilizan en la organización y definir su significado. Establecer una estructura que permita organizarlos de manera sistemática y coherente. Definir cada elemento de datos de forma clara y concisa que identifique su significado y uso. Documentar las relaciones entre los datos para que los usuarios puedan entender cómo están relacionados entre sí. Mantener el diccionario actualizado para asegurarse de que refleje los cambios en los datos y en la organización. Establecer políticas de acceso claras y precisas sobre el acceso al diccionario de datos para garantizar su seguridad y privacidad. Además, proporcionar entrenamiento para que los usuarios sepan hacer cómo utilizar o cómo llegar a utilizar un diccionario de datos de manera efectiva y a su vez interpretar la información que lo contiene. Establecer un proceso de revisión para asegurarse que el diccionario de datos cumpla con las necesidades de la organización y se mantenga actualizado. Estas reglas proporcionan una guía útil para la construcción de un diccionario de datos eficaz y que pueda ayudar a la organización a gestionar sus datos de manera más eficiente y eficaz. Ahora hablaremos de la conclusión. A partir de este punto nos damos cuenta de la importancia de los programas y el uso de las herramientas, que gracias a ellas podemos crear tanto sistemas como procesos de forma rápidas y eficiente.
Y dependiendo del conocimiento, se pueden elegir diferentes modelos de diagrama para establecer un sistema a nuestra medida. Y con todo esto, puede que en un futuro innove con nuevas herramientas y modelos para hacer nuestros sistemas más flexibles. O incluso lleguemos más allá de un diagrama. Y este sería todo el video.